preámbulos, voy a grabar la sesión, ya la estoy grabando. Y empecemos, muchachos, ¿qué tal? Buen día. Hoy día se está iniciando con digamos, con la sección de infectología dentro del curso. Y mi nombre es Alfredo Quiape, yo soy médico infectólogo y voy a estar con ustedes viendo este primer cursillo que es básicamente de índole farmacológico. Es un cursillo que pretende hacer recordar, ya que algunos alumnos también me han pedido esto hace unos minutos, recordar algunos aspectos farmacológicos y en este caso vamos a ver esta familia de antibióticos llamado en conjunto beta-lactámicos. En realidad lo que vamos a ver hoy día son todos los beta-lactámicos. Obviamente vamos a ver particularidades de cada una de estas familias, pero los beta-lactámicos incluyen dentro de este gran grupo a las penicilinas, a las cefalosporinas, a los carbapenémicos y también a los monobactámicos. Yo he dejado el título tal cual está, tal cual lo pueden ver ahorita en pantalla, porque así es como la universidad lo ha estipulado, pero también voy a incluir a los monobactámicos para que veamos a la totalidad de los beta-lactámicos en sí. Entonces, bueno, es casi como un recordaris de repente del curso de farmacología que han llevado, más que nada ya centrándonos solamente en esta familia de antibióticos y vamos a empezar por la clasificación y mecanismos de acción de los antibióticos en general. Ustedes saben que los antibióticos han cambiado mucho desde el descubrimiento de la penicilina como tal a lo largo del tiempo hasta estas épocas actuales en donde estamos lidiando con distintos problemas, principalmente a raíz de la resistencia antibiótica. Mira que hasta entre el año 98 y 2003 solamente se desarrollaron 9 antibióticos adicionales. Y esto es muy poco, es muy escaso, sobre todo considerando la velocidad con la cual las bacterias generan resistencia. Entonces estamos entrando en una época donde si la resistencia antibiótica o antibacteriana sigue galopando a la velocidad que lo hace, pues vamos a llegar a una época en donde nos vamos a quedar casi sin opciones terapéuticas, casi extrapolándolo a las épocas previas al descubrimiento de la penicilina. Ustedes bien saben que la penicilina se descubre en el 28, en 1928, por Alexander Fleming, pero no se utiliza hasta más o menos casi 20 años posteriores a este descubrimiento. La historia con las cefalosporinas es muy similar. Las cefalosporinas se descubren alrededor del año 48, pero no se utilizan sino hasta la década del 70 aproximadamente. Así como Alexander Fleming descubrió las penicilinas, Giuseppe Bozzo descubrió las cefalosporinas. Y a lo largo de la historia, pues han habido distintas sucesos históricos o anécdotas dentro de esta cronología histórica en relación a los antibióticos. Miren que uno de los primeros antibióticos posteriores a las penicilinas fueron las sulfonamidas o el cloranfenicol. Y a su vez, en la década del 50 también entran las tetraciclinas. Hoy en día es muy escaso el empleo de cloranfenicol o tetraciclina como tal en nuestra práctica cotidiana. El cloranfenicol se reserva para circunstancias muy particulares hoy en día, cosa que antes no era así, antes era un antibiótico muy empleado. Por ejemplo, ¿en qué circunstancias hoy en día podemos utilizar el cloranfenicol? De repente para tratar rickettsiosis como una alternativa terapéutica, ¿no? O de repente lo podría emplear para tratar Bartonella bacilliformis para ser más preciso, pero también como una alternativa terapéutica, no como un antibiótico de primera línea. De igual manera, ¿no? Las tetraciclinas, digamos la tetraciclina como tal, es decir, la tetraciclina no como familia, sino antibiótico per se, así se llamaba, tetraciclina, igual que la familia, se utilizaba antiguamente para tratar la sobrepoblación bacteriana del tracto gastrointestinal. Hoy en día su empleo muy restringido. Ya no es un antibiótico que se utilice, digamos, cuantiosamente. ¿Por qué estos antibióticos han dejado de emplearse? Porque la toxicidad pues es muy alta y con el advenimiento de nuevas familias de antibióticos se tenía el mismo efecto antibacteriano sin tanta toxicidad. Entonces, los antibióticos pues lograban su cometido de erradicar especies bacterianas diversas, siendo menos tóxicos.
Eso hizo que los antibióticos que inicialmente se postularon o que se fueron descubriendo en las primeras etapas de la historia de la antibiótico-terapia, pues hayan ido relegándose en su uso muchos de ellos. Y algunos, como los aminoglucósidos, que tuvieron un auge también importante en la década del 50, que se utilizaron mucho más a partir del 80 en adelante, hoy en día también su uso está muy restringido justamente por el mismo efecto tóxico. Pero los antibióticos antiguos han vuelto a entrar a tener un rol en la época actual. ¿Por qué? Por justamente el problema de la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que hemos vuelto a utilizar antibióticos antiguos, tipo los aminoglucósidos como amicacina, en las épocas de hoy en día, porque cepas resistentes conservan alguna susceptibilidad a los antibióticos iniciales. Entonces, dicho esto, pues los antibióticos han tenido una evolución, a eso quiero ir, y esa evolución que está plagada de anécdotas y de sucesos, ha ido modificándose, extrapolando la efectividad antibacteriana, la toxicidad del fármaco y el advenimiento de la resistencia. Así, aparte de los beta-lactámicos, pues tenemos un sinnúmero de familias. Por ejemplo, a ver, los glicopéptidos. Un ejemplo importante de los glicopéptidos, o un representante fuerte de los glicopéptidos, es la vancomicina. ¿Alguien me puede decir para qué podría utilizar vancomicina? ¿Contra qué tipo de bacteria me refiero? A ver, muchachos, ¿quién se anima a participar? Acá yo anoto todas las participaciones y evidentemente esto lo paso al coordinador. Vancomicina. ¿Contra qué bacteria la podría utilizar? ¿Alguna idea? A ver, participa nomás porque como estoy con la pantalla compartida, Sí, doctor. este, Buenos, sí, a buenos ver, días. Contra los anaerobios gram positivos, por ejemplo, el Enterococcus o el Streptococcus pneumoniae. ya está, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Glenis Álvarez, Álvarez, Álvarez Arabia. Ujú. Álvarez Arabia. Ya, muy bien. Te preciso, a ver, te ayudo un poquito. Gram positivos resistentes. Esa sería la indicación. Gram positivos resistentes. Anaerobios no tiene efecto. No tiene efecto contra ningún anaerobio, pero sí contra gram positivos resistentes. Por ejemplo, un Enterococcus faecium que sea resistente a la ampicilina. Claro, vancomicina sería la indicación. Un Staphylococcus aureus que sea resistente a la oxacilina o a la meticilina, el famoso Staphylococcus aureus meticilino resistente. Por supuesto, vancomicina sería la indicación. Un Streptococcus pneumoniae que sea resistente a la penicilina. Perfecto, vancomicina sería la indicación. Entonces, en global, ¿cómo podemos sintetizar esto? Vancomicina o los glucopéptidos los empleo para gram positivos resistentes. Perfecto, muy bien. A ver, mira, por ejemplo, si yo hablo solamente de las sulfonamidas, por ejemplo, el trimetoprim sulfametoxazol, el llamado también cotrimoxazol, ¿contra qué agentes infecciosos lo podría emplear? ¿Contra qué tipo de bacteria? ¿Quién quiere participar? A ver, cuéntame. Sí, doctor. El cotrimoxazol había leído que se usa para neumonías, bronquitis, infecciones del tracto urinario e intestinos. Ya, muy bien. ¿Y contra qué tipo de bacterias o agentes infecciosos crees que lo podrían emplear? ¿Y quién está hablando? ¿Guadalupe? Sí, doctor. Ya, a ver, cuéntame. Una bacteria que sea susceptible de utilizar el cotrimoxazol. Para gram positivos. Ya, muy bien. En realidad, mira, son diversas, ¿no? Son diversas. Por ejemplo, yo te ayudo, ¿ya?
Una bacteria, sí, puede ser una enterobacteria, ¿no? Puede ser una Escherichia coli, siempre y cuando ésta mantenga la susceptibilidad al cotrimoxazol, ¿no? Lastimosamente hoy en día hay muchas Escherichia coli o muchas enterobacterias, entiéndase Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Salmonella, por ejemplo, que ya son resistentes al cotrimoxazol. Entonces, no las emplearía o no emplearía este antibiótico como terapia empírica, sino lo emplearía teniendo ya la bacteria identificada con el antibiograma que me señale si es susceptible o no. En otras épocas, por supuesto, cuando la resistencia no era tan alta, podría emplearse el cotrimoxazol para una infección urinaria, por ejemplo, para una gastroenterocolitis, ¿no? Para todas las enfermedades o todas las acciones clínicas que has mencionado. Pero el cotrimoxazol tiene también otras particularidades, que no solo es un agente antibiótico, es decir, no solamente actúa frente a bacterias, sino también puede actuar frente a parásitos y también puede actuar frente a algunos hongos. Por ejemplo, yo podría utilizar cotrimoxazol para tratar toxoplasma, que es un parásito, ¿no es cierto? Entonces podría utilizar cotrimoxazol para tratar una toxoplasmosis cerebral o una toxoplasmosis aguda. El primer caso, el toxoplasma cerebral en un paciente inmunocomprometido, y en el caso de la toxoplasmosis aguda en un paciente inmunocompetente. O podría utilizar cotrimoxazol para tratar una neumocistosis. Neumocistosis, ¿te acuerdas? La neumonía generada por el Pneumocystis jirovecii, antiguamente llamado Pneumocystis carini, ¿no? Hoy en día se le conoce como Pneumocystis jirovecii. Y es un hongo, ¿no? Entonces el cotrimoxazol lo puedo utilizar para tratar bacterias que sean susceptibles, para tratar parásitos como toxoplasma, para tratar hongos como Pneumocystis jirovecii, y en áreas endémicas de malaria tiene cierta acción frente al Plasmodium. No es una terapia para Plasmodium, ojo, pero tiene cierta acción in vitro frente al Plasmodium. Entonces es diverso, ¿no? Al menos en las sulfonamidas, el cotrimoxazol o el nombre completo que es el trimetoprim sulfametoxazol, tiene muchas acepciones. Tetraciclinas. Bueno, hoy en día dentro de las tetraciclinas tenemos distintos fármacos. Y digamos de los más empleados hoy en día está la doxiciclina. Doxiciclina, sí, todavía se emplea y se emplea bastante. Por ejemplo, ¿quién me podría dar una bacteria, un agente infeccioso donde la doxiciclina tenga un rol o pueda ser empleada? ¿Quién se anima? Vamos, muchachos, ¿qué puede pasar? ¿Que te equivoques? A ver, cuéntame. Sí, doctor, le habla Álvarez, Leonis Álvarez. Leonis Eh, Álvarez. sí, podría ser en micoplasmas o clamidias, gran positivos negativos. Sí, por supuesto, muy bien, Leonis. Claro, una clamidia, por ejemplo, la clamidia trachomatis, que puede causar uretritis, puede causar linfogranuloma venéreo, puede causar faringitis o proctitis, inclusive se trata con doxiciclina, por supuesto. También podría emplear doxiciclina para tratar micoplasma, sí, ¿por qué no? También podría emplear doxiciclina para tratar algunas riquecias. También podría emplear doxiciclina para tratar brucela o Borrelia burgdorferi. También responde con doxiciclina, que es la, digamos, la bacteria o la espiroqueta causal de la enfermedad de Lyme, también llamada borreliosis de Lyme. O podría utilizar doxiciclina para tratar leptospira, que nosotros tenemos sobre todo en la selva de nuestro país, ¿no? Leptospira, la especie más patogénica es la Leptospira interrogans. Y una terapia por vía oral para leptospirosis es con doxiciclina, ¿no? Siempre y cuando el paciente esté con una enfermedad leve y yo trate el caso de forma ambulatoria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la gran mayoría de las circunstancias donde yo empleo doxiciclina es para tratar agentes o gérmenes intracelulares, ¿no? Intracelulares. Excelente, muy bien.
¿Qué hay de las oxaxolidinonas? Es una familia que tiene el nombre un poco en trabalengua, oxaxolidinonas. Acá el representante es el linesolit. No es el único, ojo, ¿ah? Pero es el más característico. A ver, cuéntame, ¿quieres participar? Alguien levantó la mano, creo, ¿no? Me refería que en Ah, el ya. caso de la doxiciclina también se usa por lo general para infecciones de la piel, como el acné. Sí, claro. Por supuesto, la doxiciclina también se puede emplear para el acné, ¿no? Y sobre todo los derivados de la tetraciclina. Acuérdate que la doxiciclina es una tetraciclina, ¿no es cierto? Entonces, para el acné, en vez de usar doxiciclina, que se puede utilizar, como bien me lo has mencionado, se podría utilizar otra tetraciclina que tiene también buena llegada a la piel, que se llama minociclina. De todas maneras, por ahí que la has escuchado, ¿no? Cuéntame, ¿cómo te llamas? Roberto Renzo Charapaqui, doctor. Roberto Renzo Charapaqui. Ya está, muy bien, Roberto. Perfecto. Ahora, de las oxazolidinonas, el linesolit. ¿Alguien ha escuchado del linesolit? Se emplea bastante también, ¿eh? Hoy en día se emplea bastante. A ver, cuéntame, ¿qué me vas a decir del linesolit? Sí, doctor, buenos días. Creo que se utilizan algunos agentes en donde sea resistente a vancomicina. Creo que el enterococo sería un ejemplo, doctor. Ya está. ¿Quién está hablando? ¿María? No, doctor, Yanela Guapaya. Janet. Repíteme otra vez. Janet. Yanel, no, Yanela Guapaya. Ah, Yanela Guapaya, perdóname. Yanela, muy bien. Espérate, ya está. Muy bien, Yanela. Excelente. Gran positivos resistentes sería también la salvedad. Gran positivos resistentes. ¿Qué quiere decir? Que donde yo pueda utilizar vancomicina, también podría utilizar linesolit. Y en las circunstancias donde haya resistencia a la vancomicina, linesolit entraría con mucho mayor auge. ¿Sí? Acá me equivoqué. Con mucho mayor auge. Por ejemplo, un enterococo faecium que no solo sea resistente a ampicilina, sino que también es resistente a vancomicina. Claro, linesolit tendría que entrar a tallar, ¿no? Un Staphylococcus aureus que también sea resistente a la meticilina podría utilizar linesolit. ¿Por qué no? Con mayor razón si el Staphylococcus aureus es resistente a la vancomicina, como en otras realidades, que tienen Staphylococcus aureus resistente a vancomicina, sobre todo en el hemisferio norte. Linesolit tendría que ser un antibiótico que tendría que pensarse, tendría que sopesarse y demás, ¿no? Otra salvedad del linesolit es que tiene acción frente a micobacterias. Entonces yo podría utilizar linesolit para tratar un Mycobacterium tuberculosis que sea resistente a muchas drogas. Por ejemplo, el escenario donde se utiliza linesolit para tratar Mycobacterium tuberculosis es en el Mycobacterium tuberculosis extra drogoresistente, llamado Mycobacterium tuberculosis XDR. Ahí, por ejemplo, linesolit, por supuesto, claro que es una de las alternativas terapéuticas. Quinolonas, mira, de quinolonas has escuchado bastante seguramente. Tienes de primera generación como el ácido nalidíxico o el ácido pipemídico. Tienes de segunda generación como ciprofloxacino o norfloxacino. Tienes de tercera generación como levofloxacino, de cuarta generación como moxifloxacino o delafloxacino. Entonces tienes muchas, digamos, categorías dentro de las quinolonas. Y las quinolonas, si bien hoy en día ya no son tan empleadas de forma empírica por la alta resistencia bacteriana, no solo hospitalaria, sino también comunitaria, todavía podrían tener un rol en algunas entidades clínicas o algunas bacterias específicas. Por ejemplo, ¿quién me puede dar una situación donde yo todavía use una quinolona de forma empírica o una bacteria, un microorganismo donde las quinolonas todavía tengan un rol importante?
¿Quién me puede dar un ejemplo? A ver, yo te ayudo, ¿ya? Mira, por ejemplo, yo podría utilizar levofloxacino para tratar Mycoplasma pneumoniae también. También podría tratar con levofloxacino a Legionella pneumófila. Es decir, yo podría utilizar levofloxacino para tratar gérmenes atípicos. Las bacterias atípicas son justamente las que acabo de mencionar. Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumófila, Chlamydophila pneumoniae, Chlamydia psittaci, que causa citacosis, por ejemplo. Entonces ahí levofloxacino todavía tiene un rol, ¿no? Yo podría utilizar levofloxacino o moxifloxacino para tratar Mycobacterium tuberculosis multidrogo resistente, por ejemplo. El llamado MDR, Mycobacterium tuberculosis multidrogo resistente, ¿sí? Podría utilizar moxifloxacino, de repente se me ocurre, en bronquiectasias infectadas. Podría ser también, ¿no? Entonces todavía las quinolonas tienen un rol, pero hay que saber en qué circunstancias y frente a qué gérmenes voy a apuntar esto, ¿no? Finalmente los lipopéptidos. No es que sean todas las familias de antibióticos, solamente estoy cogiendo este gráfico para darles algunos ejemplos de cómo algunos antibióticos se emplean según el germen al cual quiero atacar. Lipopéptidos. ¿Alguien ha escuchado de esta familia? Lipopéptidos. Un ejemplo es el que tienen acá, daptomicina. ¿Alguien sabe para qué puedo emplear daptomicina? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien tiene alguna idea? Doctor, para bacterias gram positivas, Staphylococcus Muy aureus. bien, perfecto, perfecto, excelente. Para bacterias gram positivas. ¿Quién habló? Bernardo Muñoz, doctor. Bernardo Muñoz. Muy bien, Bernardo. Perfecto, muy bien, excelente. Gram positivos y sobre todo resistentes. Staphylococcus aureus, causando, por ejemplo, endocarditis, que sea meticilino resistente. Claro, daptomicina podría ser un buen antibiótico. O de repente un Streptococcus pneumoniae, de igual manera, ¿no? Resistente a la penicilina, claro, daptomicina podría tener un buen rol. Entonces, mira cómo hay familias a las cuales yo puedo categorizar en base al espectro bacteriano que atacan o sobre el cual tienen acción, ¿no? Vancomicina, linezolid, daptomicina, los tres atacan gram positivos resistentes, ¿sí? Veo que las tetraciclinas intracelulares, veo que las sulfonamidas no solo bacterias, ¿no? Veo que muchas de estas tienen acción sobre micobacterias, sobre todo Mycobacterium tuberculosis. Y así puedo ir mencionando en base a qué bacteria sea la que yo quiera atacar. Pero ojalá fuera tan simple como ello, ¿no? Ojalá fuera tan sencillo de que simplemente yo pienso qué antibiótico para qué bacteria y ahí está la santa solución de todos los problemas. Pero hay más variables de por medio a la hora de elegir un antibiótico. Por ejemplo, a ver chicos y chicas, si yo tuviera una neumonía por Staphylococcus aureus y que este Staphylococcus aureus sea resistente a la meticilina, entonces yo no podría utilizar daptomicina. Pero yo sé que daptomicina sí ataca a Staphylococcus aureus, inclusive el que es resistente a la meticilina. Por supuesto, claro que lo ataca. Pero en una neumonía por Staphylococcus aureus no podría ser daptomicina una alternativa. ¿Quién me explica por qué no? Doctor, disculpe, yo había leído que es porque la aptomicina se une y creo que se inactiva con el surfactante. Perfecto, muy bien. Bernardo, ¿no es? Sí, doctor. Perfecto, Bernardo, excelente. Entonces,
¿Qué es lo que sucede? Que la daptomicina va a llegar al pulmón y se va a inactivar con el surfactante alveolar. Entonces, no solamente el juicio para elegir el antibiótico apropiado debe centrarse en si el antibiótico tiene acción sobre la bacteria o sobre el microorganismo, sino también una variable muy importante es sobre el sitio de acción, va a tener buenas concentraciones y va a mantener su actividad. Un ejemplo claro es que la daptomicina jamás debe emplearse para foco pulmonar. Muy claro el ejemplo, ¿no es cierto? Otro ejemplo, mira, un aminoglucosio tipo amicacina. Jamás debería emplearlo para tratar un absceso. El absceso en donde se ubique, o sea, me refiero a un absceso pulmonar, un absceso intraabdominal, un absceso del sistema nervioso central. Jamás se debería emplear un aminoglucósido para tratar un absceso, una colección de pus. ¿Quién me explica por qué no? Yo les explico, a ver. No se utilizan aminoglucósidos para tratar abscesos por el simple hecho de que el pH ácido de una colección purulenta o de un absceso inactiva los aminoglucósidos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el aminoglucósido va a llegar al absceso y se va a inactivar de inmediato por encontrarse en un pH ácido. Entonces puede ser que en el antibiograma yo vea que mi germen es sensible a la amicacina, pero por tratarse de un absceso, pues no lo voy a emplear porque sé que va a llegar al sitio de acción y va a perder su efecto. Te doy otro ejemplo. ¿Han escuchado el antibiótico tigecyclina? La tigecyclina es un antibiótico que pertenece a una familia llamada glicilciclinas. No está acá, ¿eh? Glicilciclinas. Y las glicilciclinas derivan de la aminociclina. Un representante es la tigecyclina. La tigecyclina también se utiliza para gram positivos resistentes y también para otros escenarios, ¿sí? No exclusivamente. Pero, por ejemplo, jamás emplearía tigecyclina para tratar una infección urinaria. ¿Por qué no? Porque la tigecyclina no se depura a través del riñón. Por ende, las concentraciones de la tigecyclina pues nunca van a ser buenas a nivel de la vía urinaria. Entonces jamás utilizaría tigecyclina para tratar un foco urinario. Entonces no solamente basta si el germen es sensible o resistente y si mi antibiótico tiene acción sobre dicho germen, sino también es importante poner sobre la mesa si mi antibiótico va a llegar bien al sitio que yo quiero que llegue y si adquirirá buenas concentraciones a ese nivel y si se inactivará o mantendrá su actividad una vez llegado al sitio de acción. Esos son también variables importantes a la hora de elegir un antibiótico. Te pongo un último escenario, el estado clínico de un paciente. ¿Es igual elegir cualquier antibiótico en un paciente que está hemodinámicamente estable a un antibiótico en un paciente que está hemodinámicamente inestable? Te pongo el escenario, un paciente con sepsis que tiene una bacteremia, ¿ok? ¿Qué quiere decir bacteremia? Germen en sangre, ¿no es cierto? Bacteria en sangre, bacteremia, ya está. Entonces, tengo una sepsis, el paciente tiene un Staphylococcus aureus meticilino resistente en el torrente sanguíneo. Es decir, es una bacteremia por Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Qué antibiótico podría emplear? De repente a algunos se le ocurre vancomicina, de repente a otros se le ocurre linezolid, de repente a otros se le ocurre daptomicina. Entonces, ¿cómo elegir, no? ¿Qué antibiótico elegir? ¿Cuál sería el mejor para este escenario donde hay bacteremia por Staphylococcus aureus meticilino resistente? ¿A alguien se le ocurre algo? Yo sé que los 3 antibióticos pues van a tener acción, ¿no? Pero en este escenario puntual que les acabo de plantear, ¿cuál sería la localización
en donde me interesa que el antibiótico adquiera buenas concentraciones. ¿Quién me ayuda? ¿Qué dicen, chicos? Una bacteremia. ¿Dónde quiero yo que llegue el antibiótico? ¿A la piel? ¿Al cerebro? ¿Dónde quiero que mi antibiótico a elegir concentre bien? Ayúdame, pues. A ver, Guadalupe, ayúdame. Sí, doctor, ¿sería en la sangre? En la sangre, pues, tal cual, ¿no es cierto? La sangre. Entonces quiero que el antibiótico concentre en sangre. ¿Y cómo veo la distribución de un antibiótico dentro del organismo? Lo veo a través de un parámetro farmacocinético llamado volumen de distribución. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso en fármaco? Volumen de distribución. ¿Qué cosa es el volumen de distribución? Es la capacidad que tiene en este caso, un antibiótico de ingresar a los compartimentos del organismo. Así, por ejemplo, yo infundo un antibiótico que tiene un alto volumen de distribución, por ejemplo, el Linezolid, tiene un altísimo volumen de distribución, y ese fármaco va a salir muy pronto del torrente sanguíneo, una vez administrado, para ingresar a compartimentos, tipo pulmón, tipo cerebro, tipo, no sé, compartimentos en general. Entonces, Linezolid, por ejemplo, en bacteremia, yo te diría mejor no. Si es que puedes optar por otra alternativa, mejor el Linezolid no, porque su gran volumen de distribución va a hacer que se distribuya rápidamente a los compartimentos y salga del torrente sanguíneo. Y ahorita lo que yo quiero es un antibiótico que concentre bien en sangre y se mantenga en sangre y que no se distribuya tan rápido mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo un germen en sangre al cual quiero atacar. ¿Alguien sabe por qué el Linezolid tiene tan amplio volumen de distribución? Es por la mera sencilla razón de que su naturaleza química es lipofílica. Esto quiere decir que atraviesa muy rápidamente o con mucha facilidad, mejor dicho, las membranas naturales. En cambio, fármacos tipo vancomicina o daptomicina, su naturaleza química es hidrofílica y por ende su volumen de distribución será bajo. ¿Qué quiere decir? Que estos fármacos, una vez administrados por la ruta endovenosa, pues se quedan en el torrente sanguíneo un buen tiempo antes de distribuirse. Y son excepcionales entonces en la circunstancia de bacteremia. Entonces, miren cómo el estado clínico de un paciente también influye en la decisión de un antibiótico. Ahora, ¿qué otra variable podría influenciar en que yo elija o no elija un fármaco en particular, un antibiótico? He hablado, sin querer queriendo, de el espectro o, digamos, la efectividad sobre la bacteria, es decir, si lo ataca, si lo mata o no lo mata, listo. Es decir, la acción antibiótica sobre el microorganismo. He hablado sobre la concentración del antibiótico en el sitio de acción. He hablado sobre el mantener la acción sobre el sitio de acción. He hablado sobre el estado clínico de un paciente, la hemodinamia, y he hablado sobre la naturaleza química del fármaco. ¿Qué otra variable podría influir en la decisión de un antibiótico sobre otro? Te pongo un caso, un paciente que esté en un shock séptico, ¿sí? Tengo un paciente chocado, ok, hay un paciente inestable hemodinámicamente que está chocado y está catalogado como un shock séptico, perfecto. Entonces, tengo una bacteria que es un Streptococcus pneumoniae que es sensible, totalmente sensible a las penicilinas, completamente sensible a las penicilinas, y yo he decidido darle ceftriaxona como antibiótico. Hasta ahí no me parece mal. ¿Por qué? Porque la ceftriaxona trata al Staphylococcus aureus, perdón, Streptococcus pneumoniae penicilino sensible, y lo ataca bien, o sea, tiene una efectividad antibiótica sobre el germen. La ceftriaxona es un fármaco hidrofílico,
entonces va a quedarse en sangre el tiempo que yo requiera, lo cual lo hace bueno o un buen candidato para bacteremias. ¿Qué más? Es un antibiótico que lo puedo dar en una circunstancia de inestabilidad hemodinámica y concentra bien en sangre, que eso ya lo repetí. Hasta ahí todo muy bien, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaría si yo te digo que el paciente tiene hipoalbuminemia? Y sobre todo si es hipoalbuminemia severa. ¿Por qué? Porque de repente es un paciente que tiene una insuficiencia hepática crónica y tiene de basal una albúmina menor de 2,5, o sea, tiene un estado de hipoalbuminemia severa. Bueno, eso sí se vuelve una variable importante. ¿Por qué? Porque yo sé que la ceftriaxona tiene un buen anclaje a la albúmina y que la duración de efecto depende mucho de su unión a la albúmina. Entonces, en vez de yo darle la dosis habitual a este paciente de ceftriaxona, 2 gramos cada 24 horas, yo tengo que corregir la dosis por el nivel de albúmina que tiene este paciente hemodinámicamente inestable. Entonces, en vez de darle 2 gramos cada 24, le daré 1 gramo cada 8 horas. Esa es una corrección antibiótica en base a el nivel de albúmina en un paciente hemodinámicamente estable o críticamente enfermo. Entonces, no solamente es ver si el antibiótico ataca la bacteria, si el antibiótico concentra bien en el sitio que quiero que concentre, si el antibiótico tiene un buen volumen de distribución o la naturaleza química del fármaco, si el antibiótico va a mantener su acción una vez llegado al sitio de acción, sino también tengo que ver el nivel de albúmina del paciente y si el antibiótico que yo estoy infundiendo depende mucho de la albúmina para la duración de efecto o no. Así como les estoy mencionando estas variables, muchachos, hay muchas variables más a la hora de decidir por un antibiótico sobre otro. Entonces, yo no quiero que ustedes terminen el curso o esta sección de infectología y que una vez que tengan que decidir por un antibiótico en sus prácticas individuales, solamente cojan la variable de si cubre o no cubre. A ver, ¿qué antibiótico le damos? Dale algo para gram positivos. Ya está. Entonces, elegimos este antibiótico y se acabó. Para elegir un antibiótico, tienes que elegir o tienes que sopesar muchas variables antes de optar por el fármaco. Y no solamente es si tiene acción o no tiene acción sobre la bacteria. Hay que ver al paciente, el estado clínico del paciente, la naturaleza química del fármaco, si lo puedo dar por vía oral o por qué ruta sería la mejor administración, si el volumen de distribución es amplio o bajo y cuál es el que voy a optar o cuál es el que voy a elegir. Si es que lo tengo que dar en dosis modificadas según el nivel de albúmina, según la resistencia del germen, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, muchas variables de por medio. Ok, vamos entonces al tema. Creo que me salió el tema, ¿no? Ya, ok. Entonces, miren chicos, una de las clasificaciones de los antibióticos, en realidad la forma de clasificar un antibiótico es diversa, ¿sí? No tengo solamente una, sino puedo optar por clasificarlo según el origen, ¿no? Si es biológico, si es sintético, semisintético. Por ejemplo, un antibiótico biológico, o sea, natural, quiere decir que no está modificado digamos, en laboratorio, sino que se ha obtenido directamente de un germen en particular. Por ejemplo, la penicilina G sódica es un antibiótico natural, ¿sí? La penicilina benzatínica es un antibiótico natural. La penicilina procaínica es un antibiótico natural. La lincosamida, perdón, sí, sí, está bien, la lincosamida, derivado de la lincosaminas, ¿ok? Es un antibiótico natural. Ejemplos de antibióticos semisintéticos, es decir, el natural con una pequeña modificación. Por ejemplo, las oxazolinonas, o mejor dicho, las isoxazolilpenicilinas, perdón chicos, las isoxazolilpenicilinas. Por ejemplo, la oxacilina, la meticilina, la cloxacilina, la dicloxacilina, la nafcilina, todos esos son antibióticos semisintéticos. Y antibiótico total y completamente sintético es aquel creado exclusivamente en laboratorio, ¿no es cierto? Ahí están las oxazolinonas, como por ejemplo el tedisolit. Tedisolit es un fármaco total y completamente laboratorial. También podría clasificar al antibiótico según el espectro de acción, si es un espectro reducido o un espectro ampliado.
Por ejemplo, un antibiótico de espectro reducido, que yo te dé penicilina V, que es la penicilina natural por vía oral, ¿no es cierto? Allá, yo sé que esta penicilina V me serviría para tratar estreptococo que sea penicilino sensible. Ya, eso es un espectro reducido. Pero de repente yo te doy para una neumonía, te doy meropenem, que es un carbapenémico que no solamente ataca Streptococcus penicilino sensible, sino también ataca gram negativos, incluyendo los gérmenes resistentes, como los que producen la beta-lactamasa de espectro extendido, llamada BLE por el acrónimo, o también ataca Pseudomonas aeruginosa, o también ataca anaerobios, también ataca gram positivos sensibles. Entonces, un antibiótico por el espectro es ampliado cuando ataca pues, un sinnúmero de gérmenes, mientras que el reducido es el que ataca puntualmente un grupo muy pequeño de agentes que generalmente es porque mantienen la sensibilidad o la susceptibilidad a dicho fármaco. O clasificarlo según su actividad, si son bacteriostáticos, bactericidas, etcétera, o según la estructura química, ¿no? Que habíamos visto. Ahí tenemos las distintas familias que ya hemos revisado, entre ellos los beta-lactámicos. Pero una forma de clasificar, digamos, muy difundida, es según el mecanismo de acción. Entonces, así yo tengo antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular, pero también tengo antibióticos que inhiben la síntesis de proteínas, y también tengo antibióticos que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos, y así, y así, y así. Entonces, según el mecanismo de acción, tú puedes tener distintos ejemplos. Por ejemplo, los que actúan inhibiendo la síntesis de la pared celular, entre ellos los beta-lactámicos, que son los que vamos a ver hoy día. Acá tienes las penicilinas, las cefalosporinas, la cicloserina, la vancomicina y la bacitracina. Son distintas familias de distintos fármacos que tienen en común inhibir la síntesis de la pared celular. Mira que en esta sección de la inhibición de la síntesis de la pared celular, que lo vemos a grosso modo como que todos estos antibióticos inhiben la síntesis de la pared celular y se acabó, la síntesis de la pared celular es muy compleja y básicamente radica en la síntesis del principal constituyente de la pared celular de una bacteria. ¿Cuál es el principal constituyente de la pared celular bacteriana? Es el péptido glucanomureína. Entonces, la elaboración del péptido glucanomureína es una serie de etapas en donde distintos antibióticos van a actuar sobre etapas diferentes de dicha síntesis. Y por eso es que tú lees de que la vancomicina inhibe la pared celular, pero la bacitracina también y la penicilina también, pero no lo hacen al mismo nivel. Lo hacen en distintas fases de la síntesis del péptido glucanomureína, que vamos a ver en breve. Tienes antibióticos, por ejemplo, que inhiben la síntesis proteica, como la tetraciclina, cloranfenicol, clinda o linezolid, que actúan sobre todo a nivel ribosomal. Muchos de estos fármacos son bacteriostáticos y no bactericidas, a diferencia de los que inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Tienes fármacos que actúan directamente sobre la síntesis del ADN. Por ejemplo, acá tienes la clásica rifampicina, ¿no? Que todavía lo utilizamos para tuberculosis sensible. Metronidazol y algunos antivirales como aciclovir o sidobudina actúan a ese nivel. Y tienes otro tipo de fármacos que causan, digamos, un aumento de la permeabilidad de la membrana celular, como por ejemplo las polimicinas, entre ellas la colistina. Es un fármaco, la colistina es un fármaco que hoy en día se reserva exclusivamente para bacterias de tipo gram negativas resistentes. Es casi un antibiótico de salvataje, ¿sí? En estas épocas. No es nuevo, ¿eh? La colistina se conoce desde ya bastantes décadas atrás, solamente que se ha vuelto a emplear, o mejor dicho, se dejó de emplear en su momento porque era muy tóxico y se ha vuelto a emplear hoy en día por el incremento de la resistencia bacteriana. Entonces acá tienes un poco más detallado la clasificación de los antibióticos en base al mecanismo de acción. Voy a avanzar un poco más rápido, ¿sí? En esta gráfica sí me detengo bastante. Las demás láminas, de repente voy a hacerlas más rápido, pero hay algunos puntos que quisiera que fijes bien, ¿no? Vamos a hablar entonces de beta-lactámicos, y dentro de los beta-lactámicos tenemos
penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monotámicos, ¿no es cierto? Una literatura incluye también a los inhibidores de beta-lactamasa como parte de los beta-lactámicos. Pero ojo, los inhibidores de beta-lactamasas no son antibióticos, ¿sí? Son, digamos, ayudantes de algunos fármacos, de algunos antibióticos para superar un tipo de resistencia bacteriana. Un tipo de resistencia bacteriana específicamente de tipo penicilinasa. Entonces, cuando ustedes vean un antibiótico que tiene un inhibidor de beta-lactamasa, es porque trata de superar a una enzima que le da resistencia a algunas bacterias llamadas penicilinasas. Pero no son antibióticos como tales. Lo que sí se los coloco, lo recalco, mejor dicho, es porque alguna literatura también habla de los inhibidores de beta-lactamasa como si fueran como si fueran un grupo más de antibióticos dentro de los beta-lactámicos, y en realidad no lo son. Ok, chicos, entonces, dentro de las penicilinas, van a ver ustedes que a su vez tenemos una subclasificación de las mismas. Tenemos, por ejemplo, penicilinas naturales, aminopenicilinas, las cuales actúan sobre todo digamos, en gérmenes muy puntuales que no tienen penicilinasa como mecanismo de resistencia. ¿Qué quiere decir? Que si el germen tiene penicilinasa, pues estos antibióticos ya no tendrían acción, ¿sí? Y tienes, por ejemplo, las isoxazolilpenicilinas, que son estas que ven acá, que sí superan la resistencia de las penicilinasas. Y tienes luego las antipseudomonales. Mejor vamos por cada uno de estos grupos. Penicilinas naturales. Tienes la penicilina G-sódica, la benzilpenina, la penicilina benzatínica, la penicilina procaínica y tienes la penicilina por vía oral, que es la penicilina V. A ver, muchachos, ¿quién me puede dar un ejemplo de una bacteria o de un microorganismo que aún sea sensible a una penicilina natural hasta hoy en día? ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo en donde yo tenga esta bacteria o este agente infeccioso y diga penicilina G sódica o penicilina benzatínica es la indicación principal? Hasta en esta fecha es la indicación principal, porque el germen no ha hecho hasta el momento resistencia a este tipo de antibiótico. ¿A quién se le ocurre algo? A ver, cuéntame. A ver, el que levantó primero. Sí, doctor, posiblemente el Streptococcus pyogenes. El Streptococcus pyogenes. ¿Quién ha hablado? Cuéntame, ¿quién ha hablado? Guadalupe, doctor. Guadalupe, perdón, recién estoy conociendo las voces. El Streptococcus pyogenes. Puede ser, sí, puede ser. Todavía se le utiliza en fascitis necrotizante, por ejemplo, ¿no? Y también se le utiliza en infecciones cervicales de foco odontogénico, ¿no? Por ejemplo, una angina de Ludwig. Yo podría utilizar penicilina G-sódica con metronidazol para cubrir anaerobios también. Sí, podría ser. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Podría ser, pero todavía, en realidad sería un poco arriesgado, Guadalupe, porque el Streptococcus también tiene chance de ser resistente a la penicilina. Entonces, empíricamente, de repente es un poco arriesgado, pero sí podría tener una acepción si tú sabes que el germen es sensible. ¿En qué otro ejemplo? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Quién levantó la Doctor, mano? para sífilis. Para sífilis, muy bien. ¿Cómo te llamas? Glenis Álvarez. Álvarez otra vez, ya está. Muy bien. Entonces, sífilis, claro, el treponema pallidum, variedad pallidum, sigue siendo sensible a la penicilina. Y no ha hecho resistencia a la penicilina, Dios gracias. Y penicilina no solamente es una posibilidad, sino que es la principal indicación para el treponema pallidum. Entonces, si yo tengo un paciente con sífilis primaria, sífilis secundaria, sífilis latente o sífilis terciaria, o en su defecto neurosífilis, penicilina es la principal indicación. Excelente. Te cuento otro, leptospira. Leptospira también es una espiroqueta, igual que el treponema pallidum. Y la leptospira también es sensible hasta hoy en día a la penicilina.
¿Qué quiero decir? Que no tengo que usar un antibiótico complejo para tratar estas bacterias. Y no es que el antibiótico complejo trata todos los gérmenes, no, sino que hay un antibiótico específico para cada agente infeccioso. Entonces, no pensar que si uso un antibiótico de amplio espectro, como el meropenem, que lo puse de ejemplo hace unos minutos, entonces voy a tratar bien sífilis. Le estaría dando un mal antibiótico, un antibiótico que no tiene mucha acción sobre el treponema. Mejor es darle penicilina porque el treponema es sumamente sensible a la penicilina hasta hoy en día. Muy bien. De las aminopenicilinas, por ejemplo, la ampicilina y la amoxicilina tienes acá, dos ejemplos importantes. ¿Quién me puede dar un ejemplo donde la ampicilina todavía sea el antibiótico de elección en un germen específico? ¿Quién me puede decir qué germen o qué grupo de gérmenes son estos? ¿Para qué podría yo utilizar ampicilina? ¿Para qué tipo de bacteria? ¿Quién me ayuda? Vamos, tú sabes. ¿El Listeria y Enterococos? Perfecto, muy bien. Listeria monocitogenes o Enterococcus fecalis, sobre todo, que es ampicilino sensible. Perfecto, muy bien. Entonces, Listeria es sumamente sensible a la ampicilina y la ampicilina es la principal indicación en listeriosis. Entonces, este es un claro ejemplo de cómo este antibiótico aún se emplea. No es que no se utilice, sino que se utiliza puntualmente frente a un escenario específico. Luego tienes, por ejemplo, las que son, bueno, y estos antibióticos que acabamos de revisar, que son las penicilinas naturales y las aminopenicilinas, ya saben ustedes que si el germen tiene una penicilinasa, pues inhabilita su acción. Entonces, un ejemplo es el Streptococcus, que tiene de repente una penicilinasa incorporada en su maquinaria. Yo le doy amoxicilina, pues si ya no funciona, ¿no es cierto? Ya no funciona. Entonces, ¿qué hago para superar a esa penicilinasa? Pues a la amoxicilina le agregan un inhibidor de beta-lactamasa, por ejemplo, ácido clavulánico. Entonces, amoxicilina junto con ácido clavulánico sí podría superar a la penicilinasa del estreptococo, claro que sí. Entonces, acuérdense que estas dos, penicilina natural y aminopenicilina, son sensibles a las penicilinasas. Tienes a este otro grupo que se llama, apúntalo, se llama isoxazolilpenicilinas, así como suena, isoxazolilpenicilinas. Y estas isoxazolilpenicilinas, donde tienes la nafcilina, oxacilina, dicloxacilina, también tienes a la cloxacilina, meticilina, ¿sí? Todas estas superan la acción de las penicilinasas que algunos agentes infecciosos tienen. Entonces, podrías utilizarlo a pesar de que haya una penicilinasa de por medio. El mejor ejemplo es el uso de oxacilina o meticilina, por ejemplo, para el Staphylococcus aureus, oxacilina o meticilina sensible. No hay mejor antibiótico que oxacilina o que meticilina para un Staphylococcus aureus meticilino sensible. Ese es el mejor ejemplo, ¿sí? Algunos piensan que vancomicina podría ser mejor, ¿no es cierto? Porque vancomicina ataca a todos los gram positivos resistentes. Entonces hay una falsa creencia, hay un mito de que si el antibiótico ataca y mata a las cepas resistentes, entonces de igual manera va a ser igual de efectivo para las cepas sensibles. Y eso es un craso error, chicos, es un gran error. El antibiótico que ataca a las cepas resistentes no es el mejor para las cepas sensibles. Tanto es así que hay varios estudios en donde se utiliza, por un lado, oxacilina y por otro lado, vancomicina para tratar Staphylococcus aureus meticilino sensible. Y se vio la sobrevida no solo era mejor con oxacilina, sino que la mortalidad al utilizar vancomicina era del 30% mayor. ¿Por qué? Porque no le estoy dando el mejor antibiótico. El mejor antibiótico para un estafilococo meticilino sensible
u oxacilino sensible, es lo mismo decir cualquiera de esos dos términos, es oxacilina o meticilina. Entonces, si yo opto por darle vancomicina, no le estoy dando la mejor opción terapéutica y por ende estoy incrementando su mortalidad o la mortalidad de este paciente, ¿sí? Entonces, ese es uno de los grandes ejemplos. Se utilizan mucho las isoxazolilpenicilinas también para tratar afecciones de piel y partes blandas. Por ejemplo, celulitis, que yo le podría dar dicloxacilina. Claro que sí, es una buena alternativa. Dicloxacilina, 500 miligramos cada 6 horas. Es una buena posibilidad terapéutica. Muy bien, y justo en las infecciones de piel y partes blandas son los gram positivos los que predominan. Entonces, miren, las isoxazolilpenicilinas tienen muy buena acción sobre gram positivos sensibles. El único mecanismo de resistencia que superan es el de las penicilinasas. Pero en sí está destinado para gram positivos sensibles. Ejemplo, celulitis. Ejemplo, una endocarditis por Staphylococcus aureus, meticilino sensible, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego tienes dos grupos adicionales dentro de las penicilinas, como las carboxipenicilinas, donde tienes dos representantes, la carbenicilina y la ticarcilina, y tienes las ureidopenicilinas, en donde el principal representante o el más conocido es la piperacilina. Estos dos grupos o dentro de estas dos subfamilias dentro de las penicilinas son familias o son subfamilias, mejor dicho, que tienen actividad frente a pseudomonas aeruginosas. Siempre si pregunta de examen, ¿cuáles son los antibióticos con actividad antipseudomonal dentro de las penicilinas, por ejemplo? Entonces te tienes que acordar, ticarcilina, carbenicilina, piperacilina, aclociclina, meslociclina, como los antibióticos con actividad antipseudomonal. Pero nótese una cosa, estos antibióticos con actividad antipseudomonal no son resistentes a las penicilinasas. ¿Qué quiere decir? Que si la bacteria tiene una penicilinasa, los puede inactivar. Entonces, muchos de estos fármacos se asocian con inhibidores de beta-lactamasa. Un ejemplo, carbenicilina con ácido clavulánico. O, por ejemplo, piperacilina con tazobactam. ¿Se dan cuenta? Entonces, los que son sensibles a las penicilinasas, algunos de estos antibióticos se asocian a inhibidores de beta-lactamasa. Ejemplos, ticarcilina con ácido clavulánico, piperacilina con tazobactam, o en el caso de la ampicilina con el sulbactam. Ok, regresando a las antipseudomonales. Las ureidopenicilinas también tienen particularidades. Por ejemplo, la piperacilina, frecuentemente asociada con tazobactam, a eso se le llama piperacilina tazobactam, actúa no solamente frente a pseudomonas aeruginosa, sino también tiene acción frente a gram positivos sensibles. También tiene acción frente a gram negativos sensibles. Y también tiene acción frente a anaerobios. Ojo, frente a anaerobios, cosa que las anteriores familias no lo tenían. Entonces, si yo te pregunto, a ver, dime una penicilina que tenga acción frente a anaerobios, una buena respuesta sería piperacilina tazobactam. Por eso es que yo podría utilizar piperacilina tazobactam en pacientes inmunocomprometidos que tengan infecciones cervicales, me refiero a abscesos cervicales de foco odontogénico. Entonces tengo un paciente que se fue al dentista, le hicieron una endodoncia y de pronto hace una celulitis del piso de boca y luego en las imágenes veo un absceso cervical profundo. Bueno, si ese paciente es inmunocomprometido, por ejemplo, un paciente con diabetes mal controlada, entonces le podría dar piperacilina tazobactam. ¿Por qué? Porque estaría cubriendo los gram positivos sensibles que hay en la boca, como estreptococo, por ejemplo. Estaría también coberturando los los anaerobios que hay en la cavidad oral. Y también estaría dando una acción frente a pseudomonas aeruginosa por tratarse de un paciente inmunocomprometido. Entonces, nótese cómo el espectro de acción también va cambiando conforme la familia o la subclase de antibióticos se va modificando. Entonces, hasta ahí, someramente, con respecto a las penicilinas. No sé si hasta acá hay alguna duda o pregunta, chicos.
¿Todo claro, muchachos? Sí, doctor. Listo, chicos, son las 12:30. Quiere decir que ha transcurrido la primera hora de este cursillo. Les voy a dar 5 minutos de break para que puedan ir al baño, servirse un café y nos encontramos para la segunda mitad. ¿Ok? Díganme, ¿ok? Sí, doctor. Sí, doctor, muchas gracias. Lo máximo. Ya, chicos, en 5 nos vemos.
Listo, chicos, continuamos. Solo confírmenme que ven mi imagen y que me escuchan. Sí, doctor, sí se ve. Y sí se le escucha. Ya está. Muchas gracias. Listo, chicos, entonces seguimos con esta segunda parte. Mucho de lo que yo hablo, muchachos, es lo que yo voy a terminar preguntando, ¿sí? Las láminas para mi clase son meramente de guía. Entonces, igual las láminas yo se las doy a ustedes las pueden repasar, pero escuchen la información que trato de transmitirles, porque de ahí es de donde yo saco las preguntas. Ok, chicos, entonces hemos hablado de penicilinas, hay muchas láminas a posterior que van a reforzar muchos de los conceptos que yo ya les brindé ahora, y ahora vamos a pasar a cefalosporinas. En cefalosporinas tenemos actualmente 5 generaciones de cefalosporinas. Y cada generación también tiene una particularidad que voy a tratar de ir resaltando. Por ejemplo, las cefalosporinas de primera generación, que acá tienen muchos ejemplos, fueron diseñadas para tratar principalmente a bacterias gram positivas sensibles. Pero también tienen un espectro de acción sobre algunos gram negativos sensibles. Es decir, digamos que el fuerte de esta familia o de este grupo son los gram positivos sensibles. O sea, si yo tuviera que elegir entre qué gérmenes cubre, elegiría gram positivos sensibles. Pero algunas pequeñas excepciones existen sobre algunos gram negativos sensibles también. Por ejemplo, cefazolina, ¿ya? Yo la podría utilizar sobre un Staphylococcus aureus meticilino sensible, ¿no? Es un gram positivo sensible que esté dando una celulitis. Por supuesto, las cefalosporinas de primera generación, como atacan principalmente gram positivos sensibles, llegan muy bien a piel y partes blandas. Excelente. Entonces, esta Aureus meticilino sensible que causa celulitis, cefazolina es una muy buena indicación. Cefazolina también la utilizo para profilaxis quirúrgica, por ejemplo. Sobre todo, ¿por qué? Porque la profilaxis quirúrgica tiene como finalidad impedir que haya infección de la herida operatoria. Entonces, tú necesitas elegir un antibiótico que llegue bien a la piel. Cefazolina se emplea muchísimo para profilaxis en cirugía. ¿Por qué? Porque ataca a gram positivos sensibles y sobre todo llega muy bien al sitio de acción, que en este caso sería la piel y partes blandas. Yo podría utilizar también cefazolina, y esta es, por ejemplo, una excepción, para tratar una infección urinaria por una Escherichia coli que sea sensible. Claro, si yo demuestro a través de un antibiograma que la Escherichia coli es sensible, entonces cefazolina pues también llega bien a vía urinaria y podría, sí, o mejor dicho, sí tiene acción sobre esta bacteria gram negativo sensible. Esa, por ejemplo, es una de las excepciones que le comenté, ¿no? Que les comenté. También puede tener acción sobre algunos gram negativos sensibles. Lo mismo para cefalexina. Cefalexina es de igual manera una cefalosporina de primera generación que se puede administrar por vía oral, no por vía endovenosa. Entonces yo podría tratar en un paciente estable una celulitis por gram positivos con cefalexina, por supuesto, ¿no? También podría tratar una infección urinaria por una Escherichia coli que sea sensible con cefalexina, claro que sí. Y son fármacos muy bien tolerados, ¿sí? Entonces, esa es la particularidad de las cefalosporinas de primera generación. Acción principalmente sobre gram positivos sensibles, algunas excepciones sobre gram negativos sensibles, y llegan muy bien a piel y partes blandas, y también llegan bien a vía urinaria. Las cefalosporinas de segunda generación también tienen espectro de acción sobre gram positivos sensibles, pero amplían su espectro a también gram negativos sensibles. Es decir, cogen, digamos, casi por 50-50 gram positivos sensibles y gram negativos sensibles.
El representante, cefuroxima. Cefuroxima es una cefalosporina de segunda generación que puede ser administrado por vía oral y por vía endovenosa y que abarca muy bien gram positivos y gram negativos sensibles. Por ejemplo, podría darse furoxime para una infección del tracto urinario por una E. coli sensible, claro que sí. Podría darse furoxima para una Klebsiella pneumoniae que esté dando una infección urinaria, siempre y cuando la Klebsiella sea sensible, sí, por supuesto. Podría darse furoxime para un estreptococo en la faringe, sí, podría darlo también. Entonces, amplía, gram positivos, gram negativos, sensibles, casi en una proporción 50-50. Dentro de las cefalosporinas de segunda generación, existe un subgrupo llamado cefamixinas. Y las cefamicinas, ¿sí? Sin X, cefamicinas. Y las cefamicinas, que es un subgrupo dentro de las cefalosporinas de segunda generación, tienen la particularidad de que tienen un espectro de acción sobre gram negativos, sobre gram positivos, pero también, y sobre todo también, es sobre anaerobios. Entonces, tienes que acordarte que dentro del grupo de segunda generación de cefalosporinas hay un subgrupo llamado las cefamicinas. Y las cefamicinas tienen acción sobre anaerobios. Por ejemplo, cefoxitina. Por ejemplo, cefotetán. Cefoxitina, cefotetán son cefamicinas y su acción también incluye anaerobios. Eso suele ser pregunta, ¿no? Tercera generación, acá ya empiezas a ver algunos matices diferentes. ¿Por qué? Porque en tercera generación abarca también gram positivos sensibles, abarca muy bien gram negativos sensibles. Por ejemplo, ceftriaxona, que yo lo puedo utilizar para una neumonía adquirida en la comunidad por Streptococcus pneumoniae, que sea penicilino sensible. Yo la podría utilizar para una infección del tracto urinario por una Escherichia coli que no tenga, o que sea sensible, mejor dicho. Ceftriaxona lo puede utilizar para una meningitis por Streptococcus pneumoniae, es decir, gram positivos, gram negativos, en un mayor espectro aún, pero siempre todavía sobre cepas sensibles. Pero en esta generación empiezan a aparecer cefalosporinas con actividad frente a Pseudomonas aeruginosa. Por ejemplo, ceftazidime. Ceftazidime es una cefalosporina de tercera generación que abarca principalmente gram negativos, no abarca también gram positivos. Ceftazidime casi su acción es sobre gram negativos principalmente. Y dentro de los gram negativos abarca también a Pseudomonas aeruginosa. Otro antibiótico dentro de esta tercera generación de cefalosporinas que tiene actividad sobre Pseudomonas aeruginosa es cefoperazona. Entonces, si yo preguntara cuáles son las cefalosporinas de tercera generación que tienen actividad antipseudomonal, tendrías que pensar en ceftazidime y cefoperazona. Si yo preguntara cuáles son las penicilinas con actividad antipseudomonal, tendrías que pensar en ticarcilina, carbenicilina, piperacilina, sobre todo. La cuarta generación de cefalosporinas tienes dos representantes, cefpime, que es el más conocido de todos, y cefpirón. Cefepime y cefpirón, o mejor dicho, las cefalosporinas de cuarta, abarcan gram positivos sensibles, abarcan gram negativos sensibles y algunos resistentes. Acá ya empieza a cambiar el tema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo utilizar cefepime para tratar una Escherichia coli sensible, pero también podría utilizar cefepime para tratar una Escherichia coli que tenga un mecanismo de resistencia llamado AMPC. AMC. Acá lo voy a escribir. Hay un mecanismo de resistencia que tienen algunas
bacterias gram negativas, que se llama AMP-C. El cefepime es bueno sobre este mecanismo de resistencia, o sea, lo supera, quiere decir. Entonces, si la bacteria gram negativa, como la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, o cualquier otra enterobacteria, ¿no? Tipo Enterobacter, Morganella, Serratia, tienen este mecanismo de resistencia, bueno, cefepime todavía tiene acción sobre ellos, o sea, sería una buena alternativa terapéutica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las cefalosporinas de cuarta abarcan gram positivos sensibles, abarcan gram negativos sensibles y algunos resistentes, sobre todo por el mecanismo de resistencia de tipo AMP-C. También abarcan pseudomonas. Las cefalosporinas de cuarta generación también son antipseudomonales. Y también, finalmente, las cefalosporinas de cuarta generación tienen actividad frente a anaerobios. Entonces, mira que el espectro es mucho mayor, ¿no es cierto? Una cefalosporina de cuarta podría actuar sobre un gram positivo sensible, claro, como un Streptococcus pneumoniae que me está dando una neumonía, sí, cefepime pues tiene acción, claro que sí. Si fuera también un gram negativo sensible, cefepime puede actuar sobre una Escherichia coli sensible que me está dando un absceso dentro del abdomen, claro, cefepime tiene acción. También abarca gram negativos con resistencia de tipo AMP-C, un Enterobacter cloacae que me esté dando una bacteremia, bueno, cefepime sí tiene acción. O un anaerobio, sí, cefepime también tiene acción. Y también tiene acción sobre Pseudomonas aeruginosa. Entonces, si yo pregunto que las cefalosporinas de cuarta generación son considerados como antibióticos de amplio espectro, por supuesto, ¿no? Por supuesto. Qué diferente es una cefalosporina de primera, en donde principalmente atacaba gram positivos sensibles. Y si atacaba algún gram negativo, son algunas cortas excepciones, ¿no? Por último, las cefalosporinas de quinta generación, que acá tienes dos, ceftaroline y ceftobiprol también, ceftobiprol, ceftaroline y ceftobiprol, que más adelante ahí te lo escribo. Son cefalosporinas que atacan, que abarcan principalmente a los gram positivos resistentes, ¿sí? Gram positivos resistentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo podría utilizar una cefalosporina de quinta generación para tratar un Staphylococcus aureus meticilino resistente, por ejemplo, ¿no? Entonces, no es que las cefalosporinas de quinta tienen más espectro de acción que las de cuarta, no, no, no. Las de cuarta tienen un espectro de acción que ya se los he comentado, y las de quinta son para gram positivos resistentes, para nada más. Por ahí hay que el ceftobiprol también tiene acción sobre Pseudomonas aeruginosa. Sí, eso es debatible, pero sí, también van a encontrar algunos trabajos donde se utiliza ceftobiprol para pseudomonas. Pero si yo quiero que se acuerden de algo, es que las cefalosporinas de quinta están diseñadas para tratar gram positivos resistentes. Ejemplo, Staphylococcus aureus meticilino resistente. Enterococo faecium resistente a la ampicilina, por ejemplo. ¿Sí? Hasta ahí con las cefalosporinas. Si hay preguntas, este es el momento. Pues luego pasamos a los carbapenémicos, ¿sí? Y los carbapenémicos tienen mucho mayor espectro que las penicilinas y cefalosporinas en general. ¿En qué sentido? Por ejemplo, no sé si ustedes han leído o han escuchado sobre un tipo de resistencia que está cada vez más difundido, que se llama BLE. ¿Qué cosa significa BLE? Significa beta-lactamasa de espectro extendido, ¿sí? BLE. Y esto principalmente, o este mecanismo de resistencia, principalmente lo tienen los bacilos gram negativos. Por ejemplo, Escherichia coli, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, enterobacterias en general, BLE. Esto lo tienen en la comunidad y también en los hospitales. Es un mecanismo de resistencia muy difuso. Entonces, las cefalosporinas no tienen acción sobre BLES.
así yo le dé la mejor o la de mayor espectro, mejor dicho. Por ejemplo, así yo le dé cefepime, cefepime no tiene acción sobre Bless. No lo podría superar. Si yo pregunto qué mecanismo de resistencia se supera con cefepime, tendrías que decirme AMC, pero no supera a una Ble. Ninguna de las penicilinas puede tener acción sobre los gérmenes que tienen el mecanismo de resistencia de tipo Ble. Entonces, el mecanismo de resistencia de tipo Ble está muy difundido en sobre todo los bacilos gram negativos de tipo enterobacterias y no enterobacterias, tanto en el ambiente hospitalario como comunitario. Los carbapenémicos, entonces, tienen la particularidad de que sí abarcan o sí pueden superar este mecanismo de resistencia de tipo Ble. Y en los carbapenémicos tienes dos subgrupos. Los carbapenémicos mayores, como el meropenem, como el doripenem y como el imipenem cilastatina, y tienes los carbapenémicos menores, como el ertapenem. ¿Cuál sería la diferencia? A ver, los carbapenémicos mayores, ¿sí? Los carbapenémicos mayores como mero, imi y doripenem tienen acción sobre gram positivos sensibles. Tienen acción sobre gram negativos sensibles y resistentes. Tienen acción sobre anaerobios. Y tienen acción sobre pseudomonas aeruginosa. Esto abarcan los carbapenémicos mayores. Gram positivos sensibles. Un Streptococcus pneumoniae, por ejemplo, claro, que sea sensible a la penicilina, sí, lo puedo tratar con un carbapenémico. No sería lo adecuado, ojo, pero podría abarcarlo. Un gram negativo sensible y resistente, quiere decir una Escherichia coli que tiene AMC o que tiene Ble, claro, un carbapenémico mayor abarca bien a esta bacteria. Un anaerobio, claro, los carbapenémicos tienen acción sobre anaerobios. Pseudomonas aeruginosa, por supuesto. Los carbapenémicos tienen acción, los mayores me refiero, tienen acción sobre pseudomonas aeruginosa. ¿Y cuál sería la diferencia con el carbapenémico menor? Bueno, la única diferencia es que el carbapenémico menor abarca todo lo que el carbapenémico mayor, excepto que no tiene acción sobre pseudomonas aeruginosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ertapenem tiene acción sobre gram positivos sensibles. Sí. ¿Tiene acción sobre gram negativos sensibles y resistentes? Sí. ¿Tiene acción sobre anaerobios? Sí. ¿Tiene acción sobre pseudomonas? No. La única diferencia es que el carbapenémico menor, en este caso ertapenem, no tiene acción sobre pseudomonas aeruginosa. Y finalmente tienes a los monobactámicos. En los monobactámicos, el único representante es el Aztreonam, que lo tienes ahí en pantalla. Y el Aztreonam es un antibiótico que ha sido diseñado específicamente para tratar gram negativos sensibles y para tratar pseudomonas aeruginosa. ¿Puede superar mecanismos de resistencia tipo Ble? No, no lo supera. ¿Puede superar mecanismos de resistencia tipo AMC? No, no lo supera. Entonces, ¿el Aztreonam para qué sirve? Para gram negativos sensibles y pseudomonas aeruginosa. Obviamente, una pseudomonas aeruginosa que también mantenga la susceptibilidad, que no sea compleja, ¿no? Quiere decir que si pseudomonas aeruginosa tiene el mecanismo de resistencia de tipo Ble, ya no sería utilidad del Aztreonam, ¿sí? Pero si la pseudomonas aeruginosa es sensible, bueno, entonces sí podría utilizar Aztreonam porque el Aztreonam es un antibiótico antipseudomonal. ¿Qué otra particularidad te puedo decir del Aztreonam? Te puedo decir que el Aztreonam es un antibiótico que tiene muy baja reacción cruzada con las penicilinas en aquellos pacientes alérgicos a la penicilina. Entonces el Aztreonam es una buena alternativa para el paciente alérgico a la penicilina.
tienes que tener cuidado con los pacientes alérgicos a la penicilina porque algunos pueden hacer reacción cruzada con cefalosporinas, sobre todo las de primera generación. Algunos pueden hacer reacción cruzada con carbapenémicos. Entonces, como todos forman parte de los beta-lactámicos, los pacientes alérgicos a la penicilina podrían tener reacción cruzada con otra de las familias. Entonces, entiéndase que los monobactámicos, como el Aztreonam, tienen muy baja posibilidad de hacer esta reacción cruzada, menos del 2%, para ser exacto. Chicos, hasta acá, ¿dudas o preguntas? ¿Todo claro? Dime sí, que todo está claro. O dime no, no entendí esto. Todo claro, doctor. Ya, muchas gracias. Dame, por favor, dame 15 segundos que se me va la batería. Tengo que enchufar esto. Ya estoy enchufando, un segundito. Un segundo más, por favor. Ya está, creo. Ya, chicos. Seguimos entonces. Las demás láminas, como les comento, son ilustrativas, son de guía, son para recordar algunas cosas. Pero todo el cursillo es lo que les acabo de comentar hasta este momento. Ese es básicamente el núcleo del cursillo del día de hoy, ¿sí? Les había comentado que la síntesis del peptidoglicano mureína, que es el principal constituyente de la pared bacteriana, es el kit para poder entender a qué nivel actúan distintos antibióticos. Y no quiero irme, digamos, desde el punto de vista bioquímico a todas las fases, que son 4 fases en realidad para la síntesis del peptidoglucano mureína, sino básicamente concentrarme en algunos ejemplos, ¿sí? No necesito que se aprendan esto de memoria, pero sí que entiendan que la inhibición de la pared bacteriana es más, digamos, no es general, sino que tiene distintas fases, digamos, en su síntesis y que distintos antibióticos actúan en diferentes fases. Por ejemplo, el monómero principal de peptidoglucano mureína es este compuesto que se llama N-acetilglucosamina unido al N-acetilmurámico y el N-acetilmurámico a su vez unido a un pentapéptido que tiene esta terminación en D-alanina. Ya, todo este trabalenguas, que es NAG, NAM, pentapéptido, esto es como decir cada uno de los ladrillos del peptidoglucano mureína. Y entre estos monómeros o ladrillos se unen a través de enlaces con otros, digamos, de estructura química similar. Esta unión puede ser tridimensional o puede ser bidimensional. Y así van formando entre ladrillo y ladrillo puentes tridimensionales y bidimensionales que le dan la estructura al peptidoglucano mureína, principal constituyente de la pared bacteriana. Pero no es que el monómero aparece como tal de la nada. Primero se sintetiza el N-acetilglucosamina y a partir de este se forma el N-acetilmurámico. Y esta unión es la que luego da paso a que el pentapéptido se una al N-acetilmurámico y forme el monómero como tal. Hay un antibiótico que actúa a este nivel, inhibiendo básicamente la síntesis del N-acetilmurámico a partir de la N-acetilglucosamina. ¿Cómo se llama este antibiótico? ¿Quién me puede decir? Fosfomicina. Entonces, la fosfomicina, si yo te pregunto, ¿inhibe la síntesis de la pared bacteriana? Sí, bueno, sí lo inhibe, claro. Pero para ser más específico,
lo hace en la fase 1 de la síntesis del peptidoglucanomureína, que es la formación del N-acetilmurámico a partir de la N-acetilglucosamina. Eso sería más preciso, ¿sí? Ahora, punto importante. La terminación del pentapéptido en este dipéptido, que es dealanina-dealanina, estos dos vienen juntos y se anclan como dímero, mientras que los demás se anclan de forma individual. Este dímero de alanina puede inhibirse, o esta unión de este dipéptido puede inhibirse a través de un antibiótico. Un antibiótico actúa a este nivel. ¿Cómo se llama este antibiótico? Acá lo tienes, cicloserina. Entonces la cicloserina inhibe la síntesis de la pared bacteriana, por supuesto, pero lo hace específicamente a través de la inhibición de la unión del dipéptido sobre el pentapéptido final del N-acetilmurámico. Esto corresponde a la fase 2 de la síntesis del peptidoglucanomureína. Tienes la fase 3, que es la formación de los enlaces tridimensionales y también de los enlaces bidimensionales entre monómeros y monómeros del peptidoglucanomureína. Pero para formar estos enlaces, lo primero que tiene que hacer este monómero de N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, pentapéptido, es salir del intracelular y atravesar, digamos, la membrana para poder ubicarse en su posición final. Entonces, esa salida del interior del citoplasma hacia el exterior de la membrana para poder ubicarse, se lleva a cabo a través de una proteína bacteriana, obviamente, ¿no? Que se llama bactoprenol. El bactoprenol lo que hace es transportar, mira, a todo este componente de N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, pentapéptido, y lo transporta a través de la membrana. Y luego se recicla y vuelve a su lugar para seguir transportando a otros. Hay un antibiótico que puede inhibir la acción del bactoprenol. ¿Cómo se llama ese antibiótico? Bacitracina. Entonces la bacitracina inhibe la síntesis de la pared bacteriana, por supuesto. ¿Pero a qué nivel lo hace? Lo hace inhibiendo la acción del bactoprenol en su función de transporte y reciclaje. Finalmente, tienes la formación, una vez que ya se ha exteriorizado a través de la membrana estos monómeros, los monómeros se unen a través de enlaces tridimensionales y bidimensionales con otros monómeros similares. Entonces, estos enlaces se llevan a cabo a través de algunas enzimas bacterianas llamadas transpeptidasas y carboxipeptidasas. Las transpeptidasas, carboxipeptidasas, son inhibidas, por ejemplo, por los beta-lactámicos. Entonces, las penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos inhiben la síntesis de la pared bacteriana. Claro que sí. ¿Pero cómo lo hacen? Lo hacen inhibiendo a las transpeptidasas y carboxipeptidasas responsables de la formación de enlaces tridimensionales y bidimensionales entre los monómeros de N-acetilglucosamina, N-acetilmurámico, pentapéptido. Ok, esto es un poco trabalenguas, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el mensaje que te quiero transmitir? Que cuando uno habla de antibióticos que inhiben la síntesis de la pared bacteriana, es mucho más complejo que solo decirlo de esa forma, ¿no? La acción se lleva a cabo a distintos niveles que comprenden la síntesis del peptidoglucanomureína, y cada antibiótico tiene una acción a un nivel diferente. Muy bien, muchachos. Las demás láminas dan los detalles que ya les he dado a la hora de irles hablando en estas primeras diapositivas sobre cada uno de los grupos de beta-lactámicos: penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos y monobactámicos. Por ejemplo, aquí hablo un poco de la penicilina G, en donde es un antibiótico que aún se utiliza para el treponema pallidum, por ejemplo. Te hablo un poco de sus concentraciones y su anclaje a la albúmina, un poco de parámetros farmacocinéticos. Por ejemplo, lo puedo usar en sífilis
inclusive la neurosífilis a dosis altas, ¿no? MEC quiere decir meningoencefalitis. Entonces, si yo tengo un caso de neurosífilis, le doy pues penicilina G sódica a una dosis de 2 millones o 4 millones de unidades internacionales administradas cada 4 horas. Es decir, lo puedo utilizar en distintos escenarios, pero por ser una penicilina natural que se inhibe con penicilinasas, pues su espectro es reducido, ¿no? Y ahí tienes los ejemplos. Las resistentes a la penicilina, ya te puse el ejemplo de Staphylococcus aureus, que es meticilino sensible y que no hay mejor antibiótico que meticilina u oxacilina para tratarlo. Y tienes las opciones por vía oral, como por ejemplo dicloxacilina. También te pongo algunos ejemplos sobre estreptococo, neumococo y algunas entidades clínicas donde podrías contemplar su uso. Hablamos también de la ampicilina y su acción, acá falta, anótalo por favor, sobre Listeria monocytogenes y Enterococcus fecalis. Hablamos también sobre las carboxipenicilinas que ya ampliaban su espectro sobre Pseudomonas aeruginosa. Hablamos también sobre la acción de las ureidopenicilinas, inclusive de que también tenían cobertura sobre anaerobios y que además de ser antipseudomonales también coberturaban algunas especies de gram positivos sensibles o gram negativos sensibles. También comentamos sobre los inhibidores de beta-lactamasa y las combinaciones, ¿no? Sobre todo el ácido clavulánico, por ejemplo, con amoxicilina, ácido clavulánico con ticarcilina, piperacilina con tazobactam o de repente ampicilina con sulbactam, y lo que hacía el inhibidor de beta-lactamasa era superar a las penicilinasas, ¿no? O sea, hacían que la bacteria que era inhibida por la penicilinasa, pues ahora sea susceptible, ¿no? También hablamos de cada generación de las cefalosporinas y acá están todas las particularidades que te di en la primera lámina. Por ejemplo, anotaste lo de la cefamicina, ¿te acuerdas? ¿A qué grupo de cefalosporinas pertenecían las cefamicinas? ¿Quién me puede decir? Ayúdame, ¿quién me puede decir? ¿A qué grupo de cefalosporinas, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, pertenecían las cefamicinas? Muy bien, segunda generación. ¿Quién habló? Sebastián Landa, doctor. Sebastián Landa. Muy bien, Sebastián. Entonces acá tienes a la cefoxitina, cefotetán, y te agrego una más, el cefmetazol, y la particularidad era que tenían acción frente a anaerobios, ¿no es cierto? Acá te he puesto, mira qué buena gente, te estoy poniendo cuáles son las de tercera que tienen actividad frente a pseudomonas. Ya te he comentado, ceftazidima y cefoperazona. También te he comentado cuáles son las de cuarta generación, sobre todo cefpirón y cefepime, que tienen acción sobre este mecanismo de resistencia que es AMSE, lo cual no tiene ni las cefalosporinas ni de tercera, ni de segunda, ni de primera. Entonces la cuarta tenía la particularidad de que podía superar este mecanismo de resistencia llamada AMSE. Te hablé de las de quinta que principalmente tienen acción sobre gram positivos resistentes y ahí te agregué el ceftobiprol que no estaba en el cuadrito inicial. Importante, entonces ese cuadrito, y acá tienes al detalle muchos ejemplos de cefalosporinas de primera a cuarta generación para que los tengas presente. Te hablé de que las cefalosporinas de primera tenían acción sobre todo frente a gram positivos sensibles y algunas acepciones en gram negativos sensibles. Te puse algunos ejemplos por vía oral, por ejemplo cefalexina, y por vía parenteral como cefasolina, que a su vez también era muy empleada en profilaxis quirúrgica, ¿sí? Profilaxis quirúrgica. Te hablé también de que podíamos tratar afecciones de piel, partes blandas, infección del tracto urinario, con este tipo de fármacos, con este tipo de cefalosporinas de primera. Hablamos de cefalosporinas de segunda, que en realidad el ejemplo más característico era este de acá, que es cefuroxima, que tienes una presentación por vía oral y por vía parenteral, y que tiene un espectro tanto sobre gram positivos como gram negativos, casi en una proporción de 50-50, ¿sí? Hablamos de tercera generación, yo creo que esto ya está repetitivo, de que tenían buen espectro sobre gram positivos, gram negativos sensibles,
pero que solamente algunas tenían actividad frente a pseudomonas, que ya te comenté que es ceftazidima y cefperazona. Ahí tienes los ejemplos. Y también tienes los ejemplos por vía oral. Mira que acá te hago otro paréntesis. Una cefalosporina de tercera generación por vía oral muy empleada es cefixime. Ten en cuenta este fármaco, porque es una alternativa para darle a un paciente una cefalosporina de tercera generación por vía oral. Ojo, eso puede ser pregunta. Dime tú cuál de estos antibióticos es una cefalosporina de tercera generación por vía oral. Cefixime sería tu respuesta, ¿eh? Ahí tienes el espectro antibiótico de estos fármacos, tienes algunas entidades clínicas donde los puedes utilizar, y ya habíamos comentado las cefalosporinas de cuarta generación, cefepime el más representativo, tiene acción sobre gram positivos sensibles, tiene acción sobre gram negativos sensibles, tiene acción sobre gram negativos con resistencia de tipo AMC, tiene acción frente a anaerobios y tiene acción frente a pseudomonas aeruginosa. Ahí, ese es el resumen de las cefalosporinas de cuarta. Finalmente, las particularidades de los carbapenémicos. Ya te he comentado algunas, ¿no es cierto? ¿Cuál es el único carbapenémico que no tiene acción sobre pseudomonas aeruginosa? Dime, por favor. ¿Quién me puede decir? El único carbapenémico que no tiene acción frente a pseudomonas aeruginosa. Ertapenem. Muy bien. Dime tu nombre. Andrea Castillo, doctor. Otra vez, repíteme. Andrea Castillo. Andrea Castillo, muy bien, Andrea. Ertapenem no tiene acción frente a pseudomonas aeruginosa, es el único carbapenémico que no la tiene, por eso se le llama carbapenémico menor, ¿sí? Menor. Te doy otra particularidad. Todos los carbapenémicos tienen mayor riesgo de convulsión en un paciente. Dentro de todos los antibióticos, los carbapenémicos son los que más riesgo de convulsión tienen en los pacientes. Eso se llama efecto epileptógeno de los carbapenémicos. ¿Y se da por qué? Porque inhiben a los receptores de tipo GABA y por eso incrementan el riesgo de convulsión. Entonces, si yo tengo un paciente que viene con historia de estatus epiléptico, cuadro convulsivo, epilepsia estructural o no estructural de fondo, tal vez un carbapenémico no sea la mejor alternativa. Y si yo te dijera, ¿cuál es el antibiótico que tiene más efecto epileptógeno? ¿Un carbapenémico o una penicilina? El carbapenémico sería, en general, el de mayor efecto. Así, si yo comparo carbapenémico con cualquier otro grupo de antibióticos, tanto betalactámicos como no betalactámicos, los carbapenémicos son los que mayor riesgo de convulsión tienen. Pero dentro de los carbapenémicos, el imipenem es el que se lleva el primer lugar. Es el carbapenem que tiene dentro de los carbapenémicos el mayor efecto epileptógeno aún. ¿Qué quiere decir? ¿Que imipenem tiene más riesgo de convulsión que el meropenem? Sí. ¿Tiene más riesgo que ertapenem o que doripenem? Sí, claro que sí. Entonces, resumo. En general, los carbapenémicos tienen mayor efecto epileptógeno comparativamente a otros grupos de antibióticos, pero dentro de los carbapenémicos, el imipenem, el de mayor riesgo aún. Me he dejado entender, ¿no, chicos? Espero que sí. Y lo último, el imipenem se inactiva por una enzima a nivel renal que se llama dehidropeptidasa renal. Eso sucede en los túbulos renales. Por eso cuando ustedes vean imipenem, lo combinan con este fármaco que se llama cilastatina, que lo que hace es inhibir a la dehidropeptidasa renal para que no inhiba el imipenem. Entonces el imipenem va siempre acompañado de cilastatina. Por eso encuentran ustedes el nombre imipenem cilastatina. Entonces, si alguien les pregunta qué es la cilastatina, es un inhibidor de la hidropeptidasa renal para que el imipenem pueda seguir teniendo acción. Ahí tienen los mecanismos de acción, eso ya lo hemos visto, las entidades clínicas, el espectro bacteriano, algunos parámetros farmacocinéticos de los carbapenémicos, que ya les dije, el que más me interesaba, que era el efecto epileptógeno,
Y también miren el dato, ¿recuerdan que hablamos de la unión a proteínas? Miren cómo el meropenem tiene un 2% de unión a proteínas, mientras que el ertapenem tiene hasta el 95% de unión a proteínas, específicamente albúmina. Por eso el meropenem lo tengo que dar cada 8 horas, mientras que el ertapenem lo tengo que dar una vez al día. ¿Por qué? Porque la duración de efecto del ertapenem es mayor gracias a su mayor unión a la albúmina, lo cual condiciona mayor duración de efecto. Acá tienes el efecto epileptógeno, alguna bibliografía para que aquellos que quieran profundizar en este tema sobre el efecto epileptógeno de los carbapenémicos y algunas comparaciones y algunas entidades clínicas o algunos diagnósticos en donde los puedes emplear. Estos son los inhibidores de beta-lactamasas, chicos. No solamente existe el ácido clavulánico, el sulbactán o el tazobactán, como muchos ya los conocen, sino hay muchos más, como el vaborbactán, avibactán, relebactán y sidebactán, que muchos de ellos ya se emplean y algunos de esos están en estudio. Ok, chicos, no sé si hasta acá tengan alguna pregunta, duda o comentario. Tengo que dejar de compartir. ¿Cómo es esto? A ver. Acá está. Ya está, muchachos. ¿Preguntas? Ahora sí pueden escribir, ¿ah? Porque ahora sí puedo leer. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna pregunta? Esta clase, como dije, se la voy a compartir de repente a la coordinadora, al tutor o al coordinador del curso. Igual yo les voy a estar escribiendo. Pero bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, chicos, entonces ahí lo dejamos. Les deseo que pasen un buen resto del día y gracias por su atención. Chao, muchachos. Cuídense un montón. Chao, chao. Doctor, no se olvide de detener la grabación.